Problema número 7c. Encuentre el valor de teta sabiendo que teta debe estar entre mayor o igual que 0 y menor que 360 grados, es decir, hasta un ángulo de rotación. La ecuación que nos dan para el punto C es 2 por coseno cuadrado de teta más coseno de teta menos 1 igual a 0. Entonces vamos al tablero. Vamos a escribir la ecuación allí. Dos coseno cuadrado de teta más coseno teta menos 1 igual a 0. Inmediatamente podemos ver que esto es una ecuación de segundo grado. Hagamos el cambio de variable. Vamos a reemplazar donde diga coseno de teta, lo vamos a reemplazar por una variable x y ahí automáticamente visualizamos que es una ecuación de segundo grado. Dos veces el coseno al cuadrado de teta más el coseno de teta, que es el mismo x, menos 1 es igual a 0. Esa ecuación se soluciona multiplicando todo, en el caso de factorización, que se multiplica todo por el coeficiente del x cuadrado. Entonces lo multiplico por el coeficiente del x cuadrado y me queda mi nueva ecuación así. Como multipliqué por 2, debo dividir por 2. Pero esa división por 2 aquí sobraba solamente es por el rigor que la hago, el rigor matemático. Al multiplicar por 0 el 2 queda 0, entonces lo puedo obviar. La factorización de esto es 2x más por 2x menos igual a 0. Debo encontrar un número que multiplicado me dé menos 2, y que restado me dé 1, que es el coeficiente de este término de la variable que no tiene exponente. Entonces el número es muy fácil, es 2 y 1. Así me salen dos raíces. Para que este producto de esto por esto sea 0, tiene que ser que esto sea 0 o que esto sea 0 o que ambos sean 0. Entonces la solución es hallar las raíces. Las raíces serían 2x más 2 igual a 0 y la otra raíz sería 2x menos 1 igual a 0. De esta sale que x es igual a menos 2 sobre 2, que es igual a menos 1, o sea que x igual a menos 1. Es una root, una raíz. Y la otra es x, el 1 pasa a positivo y el 2 pasa a dividir, igual a 1/2. Ya tengo dos soluciones, dos raíces. Entonces voy a copiarlas acá arriba para poder borrar y seguir. O acá a un ladito. X, mis dos raíces, x igual a menos 1 y x igual a 1/2. Y no olvidemos que hemos hecho un cambio de variable, entonces donde diga x ponemos coseno. Coseno de teta igual a menos 1 es una solución y la otra solución es coseno de teta igual a 1/2. Entonces la raíz 1 y la raíz 2. Donde el coseno de teta es negativo. Este es 90 grados, 180, 0, 360 y 270. ¿Dónde es negativo el coseno? Los cosenos son negativos cuando los ángulos de referencia tienen un cateto adyacente negativo. Esto es un ángulo de referencia, esto es otro ángulo de referencia, esto es otro ángulo de referencia y esto es otro ángulo de referencia. Entonces, ¿dónde es negativo el cateto adyacente? El cateto adyacente es negativo solamente en los cuadrantes 2 y 3. Este es el 1 y este es el 4.
Entonces los cuadrantes 2 y 3. Entonces la primera raíz se cumple para los cuadrantes 2 y 3. Y la segunda para los cuadrantes 1 y 2. Este aquí es negativo, este cateto, y este aquí es positivo. Esto es un radio 1. Entonces el coseno es negativo en los cuadrantes 2 y 3 y es positivo en los cuadrantes 1 y 4. Esta solución es para el cuadrante 2 y el 3, y este para el cuadrante 1 y 4, los del lado derecho. Cuando mi coseno de teta llega a valer menos 1, es decir, yo tengo que tener que este ángulo de referencia acá, lo voy a pintar acá aparte del triangulito, me queda mal pintado, pero era. Este ángulo de acá, este radio 1, que es la hipotenusa, se debe cerrar, se debe cerrar hasta que esta hipotenusa coincida con este cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto en ese momento vale 0. Es decir, el ángulo queda un ángulo totalmente cerrado. La hipotenusa y el cateto coinciden. Y el cateto opuesto entonces vale 0. Esta distancia del cateto opuesto vale 0. Eso se cumple solamente cuando se tiene un ángulo de 180 grados. Entonces, el ángulo de rotación es teta igual a 180 grados, que es nuestra solución. Para el coseno teta de menos 1. Entonces ya tenemos la primera solución. Que me implica que es teta igual a 180 grados. No hay sino una sola solución porque se cumple para el cuadrante 2 y 3. Pero el ángulo es divisorio entre el cuadrante 2 y 3, es la misma solución. Está en el límite, donde se unen el cuadrante 2 y 3. La hipotenusa se cerró, la hipotenusa se fue cerrando hasta que coincidió con el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto quedó valiendo 0 y el cateto adyacente quedó valiendo 1 igual a la hipotenusa. Perdón, 1 no, menos 1. Entonces queda menos 1, que es el cateto adyacente, dividido entre 1, que es la hipotenusa, me da menos 1, que es la solución. Ok, entonces vamos a buscar la otra solución para la otra raíz, que es un medio. Cuando tenemos la otra raíz de un medio, estamos hablando de que estamos en el lado derecho, en los cuadrantes 1 y 4. Cuando el coseno de teta vale un medio, cuando el cateto adyacente valga un medio. Entonces, si el cateto adyacente vale un medio, yo puedo completar un triángulo que todos los lados sean 1. Entonces aquí pongo un medio y aquí pongo 1. Ese triángulo equivale a un ángulo de 60 grados, 60 grados y 60 grados, porque su base es 1, su otro lado es 1 y su otro lado es 1. Sus tres lados son 1,
sus tres ángulos son iguales a 60. Entonces ya tenemos que nuestro ángulo de referencia para la solución de un medio, de cuando el cateto adyacente es un medio, cuando el cateto adyacente es un medio, el ángulo me da 60 grados. Para el cuadrante 1, las soluciones del ángulo de rotación sería el mismo ángulo de referencia. El ángulo de rotación sería el mismo ángulo de referencia. El ángulo de rotación sería este y sería igual a 60 grados. El otro ángulo de referencia sería este otro, que también me da positivo. También me da positivo el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa me da positivo. Y eso me implica un ángulo de rotación de 270 más 30, porque se pasa 30 grados acá. Ahí no está mal pintado, pues debiera ser más ancho el de 60, pero no importa. Eso me da 300 grados.